7.3 Noticias y tenemos cifras realmente alarmantes. En nuestro país, 1 de cada 3 botellas de licor que se consumen son ilegales. Un porcentaje de estas se elabora con sustancias no aptas para el consumo humano. Hemos invitado al doctor Hugo Lozada, médico psiquiatra y es director nacional de salud mental, ex asesor del Ministerio de Salud también. Doctor, estas cifras realmente preocupan. ¿Qué se está haciendo para poder erradicar toda esta situación en nuestro país? Bueno, en realidad hay una ley que salió, lo que falta es reglamentarla. Y después, lógicamente, las autoridades, sobre todo los gobiernos locales, la Policía Nacional, que ahora toma también bastante relevancia, y bueno, la Fiscalía, también para poder hacer los operativos, ¿no? Eso, digamos, a nivel de los gobiernos, digamos, locales, ¿no? Pero a nivel de salud, pues las campañas que normalmente se realizan, ¿no? Donde, digamos, están las campañas con respecto a, por ejemplo, si uno va a comprar, por ejemplo, licor, debe hacerlo en lugares formalmente o comercios formalmente establecidos. Confiables, claro. Así es. El tema para la salud pública, pues, es que la diferencia de un alcohol, digamos, legal y un ilegal, o bamba, como les dice, es cuál es la esencia de cada uno. En todo caso, tendríamos que ver que el alcohol para consumo humano es el etanol, pero el alcohol que lamentablemente lo utilizan para preparar bebidas alcohólicas adulteradas es el etanol industrial y el metanol. Y con esto se prepara los diferentes tipos de licores que nosotros conocemos, como son los rones, los whiskies, vinos, o sea, y ahí viene el problema. ¿Cuáles son las diferencias, básicamente? En primer lugar, el costo. Un alcohol ilegal puede tener un costo entre 50 céntimos y 6 soles. O sea, eso de 6 soles porque viene con una gaseosa. Y, lógicamente el de 50 céntimos que pueden ir hasta en bolsa. Claro, hemos visto en algunos operativos muchos de los restaurantes que venden este tipo de alcohol de 50 céntimos a un sol, es increíble, y lo combinan, como usted dice, con hasta gaseosa. Así es. Otro tipo de bebida no alcohólica también. Claro, y ahí lo que vemos, por ejemplo, son otras características, como por ejemplo un alcohol ilegal es fácilmente descorchable o fácilmente, también los cintillos de seguridad no son láser normalmente, y después al trasluz nosotros podemos ver que se encuentran sedimentos, entonces podemos encontrar que al ser dañinos para la salud, pues producen alrededor de 60 tipos de trastornos. ¿Cuáles son estos? Principalmente, por ejemplo, podemos ver el daño al nervio óptico, donde produce ceguera. Podemos ver también alteraciones a nivel gastrointestinal. Podemos también tener a nivel hepático, destruye el hígado en realidad. A nivel del sistema nervioso, desde convulsiones hasta lo que le llamamos nosotros polineuropatías, que son dolores que uno no puede especificar de dónde son. Y podemos pasar también a nivel genético por malformaciones. Hay que recordar, por ejemplo, que en este caso el consumo de alrededor de 250 mililitros matan a un adulto de alcohol informal, este alcohol bamba, y 2 a 4 onzas pueden matar a un niño. Claro, a veces como jugando los padres de familia decimos, bueno, el bebé le pide o el niño le pide un poco de lo que está viviendo el papá o la mamá y proceden a dárselo. Sin medir las consecuencias. Claro, ese es el otro tema, ¿no? O sea, y ahí es donde nosotros, cuando hemos visto el tema del alcohol, pues en primer lugar pensar que vamos a erradicar el alcohol es imposible, aparte que forma parte de nuestra cultura. O sea, no hablo de la cultura, pero hablo en realidad del mundo. Acuérdense ustedes que con Cristo la última cena fue con vino, ¿no? O sea, pensar que nosotros vamos a erradicar, eso tampoco es. La figura es de que... Bueno, el alcohol es una droga aceptada en nuestra sociedad, ¿no? Es aceptada y lógicamente... Y lo de Cristo es algo metafórico también. Claro, y aparte de eso, que de alguna manera forma parte de los rituales de las sociedades, de las culturas. Acá el tema fundamental es el adquirir este otro tipo de licores. Los ilegales, los bambas, como dice usted. ¿Quiénes lo adquieren normalmente? Los adolescentes. ¿Por qué lo adquieren? Por los costos. No hay dinero. Pero ¿de dónde? También sale eso mucho. Muchas veces el padre le dice al hijo, oye, ándame a comprar tú la botella de licor. Entonces el hijo va, entonces él dice, esto no es dañino, pero en eso se ve él en el modelo de imitación y por los costos compra uno bamba. Porque las características son muy similares, ¿no? Y hay reacciones inmediatas en la piel, ¿no? A veces ronchas, alergias. Bueno, sobre todo que estamos hablando que al tener 40 grados de alcohol en promedio, estamos hablando que uno se embriaga rápido.
Entonces, lógicamente, uno asocia que me embriago rápido con ser un buen alcohol, y no, está tomando un alcohol que no es compatible para la ingesta humana. Ese es el problema. Y es ahí donde tenemos que tomar nosotros conciencia y donde las autoridades tienen que hacer campañas para erradicar este tipo de alcohol, ¿no? Hay un cóctel bastante peligroso también, y ahora que hablamos de las bebidas alcohólicas, cuando las personas están ya terminando algún resfrío con algunos medicamentos y combinan, ¿no? Están tomando la pastilla y al rato están tomando un poco de alcohol. ¿Eso es terrible, una consecuencia que termina en una fatalidad, que puede terminar en una fatalidad? Pues, depende de qué tipo de alcohol esté ingiriendo. Por eso, el tema es cuando uno ingiere este alcohol metílico o etílico industrial. Ahí está el problema. ¿Cuál es el tipo que estoy ingiriendo, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si estoy con medicamentos y tomo alcohol? Este tipo de alcohol, bueno, inclusive puede causarme la muerte, puede producirme una reacción. O sea, aparte que de por sí el alcohol no está diseñado para ingerir las pastillas, ¿no? O sea, uno nunca debe ingerir medicamentos con alcohol. Uno siempre tiene que ingerir los medicamentos con agua. Si uno lo hace con alcohol, inclusive estamos hablando que el alcohol de por sí es un depresivo del sistema nervioso. Entonces no es conveniente, digamos, que nosotros hagamos ese tipo de combinaciones. ¿Qué ¿no? consecuencias puede causar inmediatamente? Bueno, inmediatamente, dependiendo del estado de la persona, puede causar desmayo, podría causar convulsiones muchas veces. Vómitos, fiebre. También, fiebres muchas veces, ¿no? Dependiendo, en realidad, de si esta persona que está enferma, cuál es de alguna manera el cuadro de fondo. Lo que pasa es que una persona enferma es más vulnerable, entonces cualquier sustancia ajena y que en este caso pueda ser nociva para su organismo, indudablemente puede causar reacciones muchas veces insospechadas. Hace poco tuvimos un caso en la zona de Bombay, un grupo en la India exactamente, un grupo de personas terminó intoxicada por haber bebido este tipo de alcohol ilegal. Claro, y no te podemos ir tan lejos, en el Perú mismo también ha pasado. En provincia, escuchamos a cada rato noticias sobre intoxicaciones masivas. Claro, y ese es un tema también, porque cuando inclusive para recoger las estadísticas a veces no son muy fiables, porque muchas veces decimos solamente que la persona tiene una intoxicación alcohólica, pero no distinguimos si esta ha sido por un consumo de un alcohol o un ilegal. Lo más probable es que se trate de un ilegal, muchas veces porque estas personas, como llamamos nosotros los famosos guaraperitos, que están estos en alrededores de la parada, eso, realmente ellos lo que consumen son este tipo de licores. Pero cuando van a un establecimiento de salud porque se produjo de alguna manera un evento médico insospechado, pues indudablemente no están recogiendo las verdaderas estadísticas que realmente nosotros necesitaríamos para que la población tome más conciencia de la problemática con la cual estamos enfrentando. Actualmente este consumo de este alcohol se está convirtiendo en una pandemia. Ese es el tema, sobre todo en provincia. Ajá. ¿Tiene alguna cifra, una estadística respecto al consumo de este tipo de alcohol? Eso es lo que te comentaba, las estadísticas son referenciales, pero si estamos hablando de que, por ejemplo, 1 de cada 3 botellas que se consumen son ilegales, ya nosotros nos podemos dar cuenta de la magnitud. Ahora, ¿qué ocurre con respecto también a las cifras? En el Perú realmente digamos la amplitud del consumo del alcohol no es, en relación con otros países, no es en realidad de una magnitud considerable. El tema es la cultura del peruano. El peruano toma con una profundidad, llamémosle así, muy grande. Como dice el peruano, lamentablemente, entre comillas, consume hasta morir. Ese es el problema que nosotros tenemos dentro de esta cultura de alcohol. Entonces, en ese consumo puede hacer que lo haga con un alcohol informal, y ahí viene el problema. Claro, al menos en los jóvenes la actitud es esa. Empezamos a tomar una cerveza, luego 2, y después viene una caja, 2, 3... Como usted dice, hasta morir. Ese es el Se tema. busca eso, finalmente. Claro, o sea, no tenemos, por ejemplo... No tenemos cultura para beber. No tenemos una cultura. Hay que reconocer, por ejemplo, que en el consumo del alcohol uno procesa en promedio un vaso en 1 hora. El problema es que el peruano muchas veces consume más vasos en 1 hora. Y si a eso le sumas que al no tener esta capacidad de poder discernir qué está tomando, porque él está tomando por precio muchas veces, porque las poblaciones más vulnerables son los jóvenes o los adultos mayores, ahí viene el problema, que al ingerir este alcohol bamba, este alcohol ilegal, pues esta persona lo que se está es suicidando.
En Y todavía términos más riesgo incluso hay también en las personas adultos mayores, ¿no? Mayores de 65 años. Así es, hay mucho mayor Más riesgo. riesgo para sufrir reacciones inmediatas terribles. Sí. Adversas, Y ahí ¿no? viene el factor idiosincrático que tenemos. ¿Qué es el factor idiosincrático? O sea, las particularidades que todos nosotros tenemos. Por eso que tú ves que algunas personas toman una pastilla que un Panadol, que aparentemente puede ser, digamos, benigno en su ingesta, pero hay personas que de alguna manera le puede causar efectos colaterales no esperados. Igualito sucede con el alcohol también. El tema es que nuestras mayores probabilidades de desarrollar ese tipo de factores idiosincráticos es con el famoso alcohol bamba, el alcohol ilegal, el alcohol metílico o etílico industrial, ¿no? Ahora, ¿el abuso de ese tipo de alcohol se da más en las mujeres o en los varones? Varones. Más en los varones, Sí, al más menos en en nuestro país. En nuestro país se da. Aunque ya te diré que también las estadísticas cada vez tienden más a equilibrarse. Más cambios. Sí. Ahora ya el hombre como la mujer, pues tenemos las mismas oportunidades y esto también nos hace que en lo bueno como también en lo no Pero tan copiamos bueno. algunas actitudes Así negativas es. de los varones. Exactamente. Y este licor inclusive también, otro tema es que es causante del cáncer, ¿no? O sea, nos puede generar lo que llamamos nosotros los hepatocarcinomas, ¿no? Que son tumores justamente del hígado. Una última recomendación para todo nuestro público televidente, sobre todo para los padres de familia que deberían tener un poco más de conciencia respecto a este tema, ¿no? 1, compren en locales formales. 2, cuando vean este tipo de licor, cuidado con el precio. Una botella, por ejemplo, de pisco en promedio cuesta 25 o 30 soles. No menos. Estas cuestan 6 soles. O sea, ya podemos ver una diferencia. El registro sanitario, que es tan importante. Ver si está formante, aunque estamos viendo que muchas veces estos famosos señores también hasta copian el mismo registro. Alteran. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? 1, los cintillos de seguridad. Un alcohol bamba es fácilmente desmontable, mientras que un alcohol formal no. Ponerlo al trasluz. Si nosotros lo ponemos al trasluz podemos ver los sedimentos. ¿Por qué? Porque normalmente utilizan botellas recicladas, que lógicamente no van a tener las condiciones sanitarias adecuadas, pues, ¿no? Terrible. Para la elaboración de un licor, ¿no? Entonces, básicamente, y por favor, si uno va a ingerir alcohol, siempre con moderación, con responsabilidad, y no mandar a los hijos menores de edad a comprar este licor. Claro, ahí se adquiere la mala costumbre. Muy bien. Gracias al médico psiquiatra, doctor Hugo Lozada, por haber estado con nosotros. A ustedes más bien. Muchas gracias por la invitación. Ok, nos vamos a una pausa. Regresamos en segundos.